Solamente para recordarles, hermanos, por favor estén al tanto de las fechas que hay que trabajar. Si ustedes se dan cuenta bien, en esta ocasión yo me estoy ciñendo bastante a la rúbrica, ¿no? Aparte de mi comentario, la calificación que puedo hacer, CTV nos deja una rúbrica con el cual hay que calificar a los estudiantes y me parece que está bien. Y si ustedes ven bien la rúbrica, ahí les pone extensión de palabras, por ejemplo, si se pasan muchísimo, o si también no llegan, ¿no? Por 50 palabras, por ejemplo, si son 400 y llegan a 350 nada más, es considerable, ¿no? Poder aprovechar que tienen todavía 50 palabras. Y si es 300 y pasan a 350, es mucho haberse extendido 50 palabras. Y en la rúbrica está presente el tema de extensión. Creo que si se pasan 2 puntos, se les considera. Y si hacen bien, 10 puntos, ¿no? Igual es con la puntualidad, hermanos. Fuerte es el tema de la puntualidad. Si no son puntuales, 2 puntos. Y si son puntuales, 10 puntos. O sea, perder 8 puntos sí duele, ¿ah? Eso sí duele, perder 8 puntos. Entonces, les voy a animar esta noche. Traten de estar mirando su sumario, el cronograma. Por ejemplo, ayer fue el último día para subir la interacción con 2 trabajos o 2 artículos y mañana 5 será la última fecha para responder a esos compañeros. Algunos ya lo han hecho, algunos ya respondieron, como el caso del hermano Jesús, si mal no estoy, Guillermo también me parece, Natalio también, por ejemplo, y Cayasi, ya resolvieron, Rubén también creo, y está bien, se aseguran, hermanos, pero no dejen que se les pase fechas. Y yo también estoy tratando de ir con el tema de las fechas. Entonces, ya revisé, pasó la fecha. eh, lo que sucede es esto va a jugar en contra de las notas. Y habiendo hecho un buen trabajo para sacarse 100, es decir, 20, por el tema de palabras, por el tema de puntualidad, no pierdan los puntos. Según la rúbrica, afecta eso. O sea, CTV no solo quiere que ustedes sean excelentes teólogos reflexionando y escribiendo, sino también quiere la puntualidad, que es muy importante, ¿no? Bueno, no solo CTV, hermanos, en cualquier institución es así. Me recuerdo también en CETECA, el profe nos daba el día y a veces no alcanzábamos al día, nos decía, sí, pueden presentar, pero ya no es la misma nota, no es el mismo puntaje. Entonces teníamos que esforzarnos por ser puntuales. Entonces, hermanos, miren la fecha, por favor. Ya se ha entregado el trabajo del 24 de octubre, también del 31 de octubre, y ya se ha subido el trabajo sí, lo que es del 31 de octubre, ¿no es cierto? Estaríamos en la semana 2. Luego tocaría ya el 7, lo que es la semana 3. Es decir, el domingo, ¿no? Muy bien. Eso es. ¿Han revisado un poquito sus trabajos que están por ahí? ¿Alguna pregunta tienen en cuanto a las calificaciones? ¿Estamos bien? ¿Algo no se está entendiendo? Quizás. ¿No? Profesor, buenas noches Hola, compañeros. Guillermo. Hola, Guillermo. Sí, solamente un comentario Ujú. eh, sobre comentar en los trabajos. Siempre es bueno recordar, a veces se nos pasa, ¿no? Pero esta vez creo que me han comentado tres hermanos y de repente ver quiénes no todavía tienen comentarios para que, digamos, uno no solo reciba varios comentarios, Ah, sino dos nada más. sí, sí, sí. Traten de dar una revisadita siempre a la plataforma general y ver ahí quiénes están con uno o con nada, incluso algunos, ¿no? Entonces, para hacer el comentario ahí al hermano, pues, interactuar con el hermano es la idea. Sí, sí, sí. Felicitarles, hermanos. Hacen excelentes preguntas en sus trabajos. Hay que tener paciencia porque hay preguntas que está a veces sin respuesta. No es fácil responder algunas preguntas y paciencia, ¿no? En lo que se puede,
se responde. Excelentes preguntas, excelentes comentarios e interacciones. También felicito a quienes toman un poquito más de tiempo para ahí aclarar algo, explicar un poco mejor, ¿no? Muy bien. Bien, hermanos, entonces con esos detalles de los trabajos para que podamos tener en cuenta. Muy bien, estamos en esta semana, o bueno, estamos atrasaditos, ¿no? Lo que nos toca es desarrollar acerca de Josué. Según nuestra agenda, ya debemos estar en Jueces, pero a ver si logramos alcanzar. Josué, la conquista de Canaán. Nosotros sabemos bien que este siervo del Señor fue elegido por Dios mismo porque Moisés no lo sugirió. Moisés no iba a estar, eso era un hecho, y quien estaría era Josué. El Señor ya había determinado que Moisés no continuaría el proyecto, sino en las llanuras de Moab sería la despedida y que solamente contemplaría la tierra de Canaán. Y el Señor mismo se encarga de elegir a Josué. Ahora, Josué no era ningún desaparecido, por si acaso. No es que ahí en el pueblo, ¿quién es Josué de los 2 millones? Y sacamos a alguien. No, no. Josué era alguien que ya venía con esa pasta, con ese propósito, con ese equipamiento, con esa preparación. De alguna manera estaba aprendiendo de Moisés. Entonces el Señor lo eligió y es muy interesante que también se muestre en la palabra de Dios la misma experiencia con Moisés, la misma experiencia con Josué, en el sentido de prometer su presencia del Señor. La presencia del Señor es lo más importante, hermanos, en la vida. Y aquí observamos eso en Moisés y también lo mismo en Josué. Muy bien, las condiciones en Canaán, encontramos Josué el hombre, Josué el libro también, el tema central, el bosquejo y resumen del contenido. Condiciones en Canaán, situación política, Canaán, ciudades-estado no organizadas entre sí, su propio gobierno y su propio rey, y no existía ningún gobierno principal que los gobernara a todas. La conquista del territorio era más difícil porque era ciudad por ciudad para ocupar la tierra, por ejemplo. Esa era su forma de estas tierras. Había guerra continua, peleaban entre sí debido a su cercanía física. Zona propensa a ser invadida por ubicación geográfica, es prácticamente el cierre o el inicio de la media luna fértil, por ejemplo. Entonces estaría en la vista y en el propósito de otras naciones que la rodeaban. O muy debilitada por alguna guerra reciente, por ejemplo, o muy fortalecida por el ejercicio bélico frecuente. Y esto estaría en la mira también de Israel. No es que solamente Israel tenía una observación religiosa o teológica, sino también tenían que buscar estrategias, estudiar, analizar, estar al tanto de esto. Bueno, las ciudades amuralladas y fortificadas, así era Canaán, resistían con suministro adecuado porque es todo un desafío, ojo, para ellos no era un problema, para nosotros lo sería porque no estamos acostumbrados a vivir de esta manera, la vida dentro de dentro de los muros o las murallas. Era costumbre, no solamente eso era para Canaán, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, Babilonia. Babilonia también era una nación amurallada. La ciudad misma de Susa, por ejemplo, tenemos alrededor muros que rodeaban a la ciudad. Esa era la forma. Y tenían que buscarse los suministros para poder resistir cualquier desafío que pudiera haber. En ciertas ocasiones podían unirse para enfrentar a algún enemigo o circunstancia en común. Eran politeístas, por supuesto, Acera, el Baal, por ejemplo, dioses sin carácter moral. La agricultura dependía de sus relaciones con esos dioses, por si acaso. Encontramos los sacrificios humanos, sobre todo se menciona Moloch, por ejemplo. Culto a los animales también. Y esta condición explica el mandato de Dios en Deuteronomio y en Josué también. ¿Por qué Dios ordena destruirlos? Una pregunta muy interesante que siempre suelen hacernos colegas, amigos y hermanos también, ¿no? ¿Por qué vemos que Dios ordena la destrucción en la tierra de Canaán? En primer lugar, el carácter moral es un tema importante delante de Dios. La ética importa mucho a Dios.
Entonces, una sociedad sin carácter moral es un problema. No para Dios necesariamente, porque al cielo no afecta. La vida de la tierra no influencia en el cielo jamás, pero sabemos que la tierra es su creación. Los seres humanos son creación de Dios. Y lo que los seres humanos puedan hacer sin temor a Dios afectará todo lo que Dios creó. Eso es automático, no se necesita pensar mucho al respecto. Entonces, sociedades sin carácter moral serían sociedades que se autodestruyen. Eso es el tema con Dios aquí. ¿Por qué Dios interviene en contra? Porque hay un tema serio ahí de autodestrucción. La otra cosa es que hay un sincretismo en extremo, es decir, se cree que para mover al panteón, a las divinidades, hay que tener ciertos tipos de relaciones lujuriosos y también contra la moral del ser humano para mover a estos dioses. Estos dioses que estamos mencionando, por ejemplo, ahí, son dioses que dependen de las relaciones de los seres humanos, tanto de varón, mujer. En Canaán también ya encontramos el tema del homosexualismo, por ejemplo, y qué fuerte lo de los sacrificios humanos. Entonces, estas responden a la razón por qué Dios ordenó destruirlos. Pero hay que recalcar esto, cuando Dios dio las pautas a Moisés, no ordenó que se condene todo o se destruye todo. Dios dijo qué cosas se van a destruir, qué lugares se deben destruir, qué lugares se debe dejar con vida a las mujeres, a los jóvenes o niños. Dios dio las pautas, hermanos, para la conquista. Muy bien, entonces esas las condiciones en Canaán. Luego Josué, el nombre de Josué originalmente era Oseas, según Números 13, 8 y 16. Y sabemos bien, ¿no?, que Moisés le cambió el nombre por Josué. Oseas significa salvación y Josué significa Jehová es salvación. Moisés le puso este nombre cuando lo envió a espiar la tierra de Canaán. Yoshua es en hebreo. Este fue originalmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yoshua o Josué significa pues Yahvé es salvación. Por eso dice el ángel Gabriel a María, se llamará Jesús. Ojo, ojo aquí. Es muy probable que Gabriel no haya hablado griego en ese momento con María. Muy probable. ¿Ya? Eso es ya la escritura de Mateo y de Lucas. Cuando escriben, y como están escribiendo en el griego koiné, ellos tomarían el idioma para que sea el idioma comprensible para todos los que llegaría a esa carta o llegarían a leer la carta. Ellos transportarían del arameo al griego. Noten lo que estoy diciendo. Es muy probable que el ángel Gabriel no haya hablado ahí en griego a María, sino le haya hablado en arameo. Y si es así, entonces el ángel no dijo se llamará Jesús, como dice la Reina Valeria y otras versiones, porque así está en griego, sino se llamará Yoshua. Yoshua, arameo, hebreo, muy parecido ahí, y dice ahí, ¿no?, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Se determina ahí el significado. En griego es Jesús, Josué. Josué es el nombre hebreo cuyo sinónimo griego es Jesús, por eso. La preparación de Josué tenía experiencia militar. De hecho, era un guerrero Josué. Se menciona a Josué por primera vez en la guerra contra Amalek, allá en Éxodo 17, en el capítulo 17, en esos versos 9 al 10, 13 al 14. Era servidor de Moisés, Éxodo 33, 11. Fue con Moisés y los líderes judíos al monte de Dios en Sinaí. Al parecer un guerrero con mucha fuerza y capacidad, pero al parecer con un corazón lleno de paciencia para esperar sin desconfigurarse como se desconfigura la nación cuando Moisés toma tiempo en el Sinaí con el Señor. Tenía conocimiento de primera mano entonces acerca de la tierra que iban a conquistar, lo anhelaba, por supuesto, había escuchado esto por parte de Moisés, entregado por el Señor, revelado por el Señor, y juntamente con Caleb, ellos están con mucha expectativa de la tierra de Canaán. De 2 millones de personas, son los únicos, ellos dos, que miran lo que no mira la mayoría, que tienen expectativas como no lo tiene la mayoría, y que pueden
en medio de 10 personas, líderes, príncipes, y también en medio de 10 informes mayoritarios, los dos en minoría decir, Dios está con nosotros y la gente en Canaán será pan comido. En hebreo dice pan comido, o en nuestros términos papayita. Papayita, la conquista es nuestra porque Dios está con nosotros, lo prometió. Josué tenía un carácter aprobado por Dios, entonces su fe mostrada cuando regresaron de Canaán, como estábamos mencionando hace un momentito, era un hombre lleno del Espíritu de Dios, lo dice Números y Deuteronomio. Josué y Caleb eran los guerreros más maduros de la nación y también al verse sus edades prolongadas, fue ordenado por Moisés antes de morir y comisionado y confirmado por Dios para reemplazar a Moisés. Y el reemplazo de Moisés jamás fue tomado por Moisés como algo negativo. He aquí una relación de liderazgo digna de imitar. ¿Cuánto quisiéramos que esta relación pudiera ser el modelo en nuestras iglesias para los pastores, para los líderes? Jamás vemos a Moisés incómodo con Josué, jamás. Le vemos súper contento de que Dios lo haya llamado, porque Dios le dice, tú no irás, entonces toma la tarea de una vez, prepárala. Ay, 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 Señor, ¿me desechas y todavía quieres que yo me encargue de preparar? ¿Sabes cómo está mi corazón? Nada de eso. Moisés es uno de los más grandes en cuanto a carácter, hermanos. Un carácter desarrollado. Me atrevo a decir desarrollado en el desierto. En 40 años. Y con una nación israelita complicadísima. Un pueblo difícil. Nadie sería el candidato para pastorear hoy día un pueblo así. Qué complicado. Nada más faltaba un poquito de agua o de carne o alguna otra cosa y estaban desconfigurados para oponerse, para quejarse y para culpar, sobre todo a su líder. Entonces Moisés es uno de los grandes dignos de imitar y esta relación que mantiene con Josué es impresionante también como un modelo para el liderazgo actual. El libro, donde veremos el tema, el bosquejo y el resumen del contenido, vemos pues que el tema central del libro de Josué tiene que ver con la conquista y división de Canaán al mando de Josué. Eso está clarísimo. En otras palabras, el libro de Josué habla de la conquista. Josué no ha sido llamado como Moisés para pastorear a Israel. Josué ha sido llamado por Dios para pelear, para matar, para conquistar. Obviamente hará el trabajo pastoral y se nota que hace el trabajo pastoral, pero su propósito fundamental es llevar a la tierra prometida al pueblo de Dios y ahí distribuir las tierras o las donaciones o los lugares que Dios ha determinado para cada una de las tribus. Jehová había prometido a Abraham un pueblo que heredaría Canaán. Tenemos eso en Génesis 15, donde se registra el pacto hecho entre el Señor y Abraham, y es ahí donde se menciona que eso sucedería. Las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, José, habían llegado hasta Egipto, 400 años, para ser más exacto, 430 años. Moisés saca al pueblo de Egipto rumbo a Canaán, donde podemos ver redención de parte de Dios hacia el pueblo, y el propósito es esto: salen o deja ir a mi pueblo, ¿no? Y se precisa ahí para la tierra prometida. Números 14, ahí Dios sentencia al pueblo a pasar 40 años en el desierto y solo Josué y Caleb entrarían a Canaán. Debe haber sido impresionante tener una plática con Josué y Caleb, porque ellos lograron atravesar todo ese peregrinaje lleno de experiencias bastante impresionantes. Desde Egipto, salieron de Egipto al desierto, pasaron los 40 años y ahora hacia Canaán. Ahora tocaba a Josué dirigir al pueblo a la conquista. El libro de Josué cubre unos 25 años desde la entrada a Canaán hasta la muerte de Josué. Interesante, ¿no, hermanos? El bosquejo podría ser esto. Hay muchas otras que podríamos tener como bosquejo: la entrada a Canaán, los primeros 5 capítulos,
las campañas, capítulo 6 al capítulo 12, la repartición de la tierra, capítulos 13 al capítulo 24. Muy bien, vemos entonces el resumen del contenido, hermanos, aquí. La entrada a Canaán, los primeros 5 capítulos de Josué. Encontramos aquí el envío de 2 espías a Jericó en el capítulo 2. El paso milagroso del Jordán, muy similar a cuando cruzaron el mar con Moisés. Para desarrollar la fe del pueblo, Dios está obrando en este hecho milagroso para engrandecer a Josué en medio del pueblo, y todas estas para traer terror a las naciones enemigas ante el poder de Dios. Testimoniaron más tarde. Es Rahab la que da un testimonio impresionante. Antes podemos también unir aquí el testimonio del rey de Moab, Balac. Tanto Rahab como Balac unen su testimonio para decir, este es un pueblo o una nación que genera terror en los habitantes de la tierra, porque hemos oído lo que hacen. Hemos oído cómo vencieron a poderosos en la tierra. La victoria que habían tenido sobre los amorreos con Moisés, por ejemplo, generó gran temor. Entonces, queridos hermanos, Dios estaba obrando de manera sobrenatural en medio de su pueblo para el tema de la fe, propósito de fe, propósito del engrandecimiento de la nación, la fama del pueblo, podemos poner fe, fama del pueblo, y para crear terror. ¿Por qué terror? Porque los enemigos, si no tienen miedo, están listos para atentar, para atacar. Entonces era necesario que las naciones entraran en pánico al escuchar la fe de este pueblo. Este pueblo tiene un Dios que supera a todos los dioses de aquel entonces. Estamos perdidos. Y este pueblo tiene un nombre que no se lo han ganado ellos, porque no saben usar ni la lanza, no saben usar ni la espada. Y ojo con eso. Ojo con eso. Se registra dentro de la historia de Israel que recién usaron la lanza y la espada años más tarde. No eran diestros con estas herramientas. En su relación con los filisteos, recién aprendieron a usar estas herramientas. Es más, los filisteos les preparaban estas herramientas a los israelitas para que ellos usaran la espada, la lanza. Entonces, se cumple lo que el Señor dice, y Moisés lo registra a manera de contraste en el capítulo 11 de Génesis y el capítulo 12 de Génesis. Dios dice a Abraham, te haré un nombre, engrandeceré tu nombre. Yo lo haré. Tú no tienes que preocuparte de eso, Abraham. Mientras que en la Torre de Babel, Génesis 11, encontramos que los hombres dicen ahí, hagamos esto y lo otro y tengamos un nombre. Engrandezcamos un nombre. ¿Ven el contraste fuerte? Moisés hace notar eso. Dios ha prometido engrandecer a Abraham, a engrandecer a su pueblo. El hombre no espera esto. El hombre busca engrandecerse por su propia cuenta, a saber haciendo qué. Y eso no es parte de lo que Dios quiere dentro de los propósitos para el ser humano. Es mejor que él mismo engrandezca. Entonces aquí el pueblo es el pueblo de Dios, la fe. El pueblo o la nación que tenemos aquí se hará de un nombre grande y por supuesto Dios está encargándose de eso y aterrará a las naciones enemigas. Ojo con esto, hermanos. Israel no es abusivo. No fue abusivo. Israel no estaba permitido por reglas divinas de abusar a quienes conquistaban. La guerra tenía un límite. Dios ordenó eliminar con límites. Esto hay que notar, es algo muy especial, la conquista, la guerra que desarrolla Israel. Dios le pone límites. Ellos no pueden, por ejemplo, agarrar al enemigo y despellejar al enemigo. Nada más matan al enemigo y listo. No pueden ellos gozarse quemando a sus víctimas, por ejemplo. No, hermanos, así no fue. Es importante tener esto. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos en la historia a los asirios, crueles en extremo, despellejaban.
o a los mongoles más tarde, ¿no? Años 1100 por ahí, en extremo crueles. Acampan en Gilgal, 5 kilómetros al oeste del Jordán. Ahí ocurren 4 eventos que demuestran que ya habían llegado a la tierra prometida. Primero se celebra la circuncisión, se celebra la Pascua en consecuencia, y aquí había que estar circuncidado para celebrarla. Cesó el maná y la aparición del príncipe de Jehová. Hasta aquí les acompañó el maná. Por eso este pueblo fue un pueblo especial. 40 años en el desierto, nunca les faltó maná, nunca les faltó comida. Qué manera de sustentar del Señor a la generación incrédula y rebelde. Dios no detuvo su mano a pesar de que ellos se portaron mal. Aquí recién con Josué para el maná y la aparición del príncipe de Jehová, ¿no? Muy bien, luego la campaña o las campañas, capítulo 6 al 12, tenemos la campaña central, Jericó. Por ahí empezaron, por supuesto, la conquista de Jericó es teológica. La conquista de Jericó no es militar, es teológica. Porque la forma de entrar y tomar la primera ciudad más importante, fortificada, Jericó, cantando, dando 7 vueltas por ahí. Uy, 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 los de Jericó decían, qué ridículo es este pueblo. Así conquistan, así pelean, así luchan. Ah, esto es una locura. ¿Cómo pueden haber vencido a los amorreos y a los gigantes? ¿Cómo este pueblo venció a los egipcios? Cantando, dando la vuelta sobre los muros. Era teológico, era sobrenatural. Dios obraría las pautas del Señor. Campaña sur, eso fue campaña central. Campaña sur, Gabaón, Geser y Jerusalén. Campaña norte, el mar de Galilea hasta Lais, o también conocido como Dan. Eso es las campañas. Resumen del contenido, hermanos, entonces, la entrada a Canaán, las campañas y la repartición de la tierra. La repartición de la tierra, capítulos 13 al 24, fue hecha por sorteo, la repartición de la tierra. Aparte de las ciudades designadas para cada tribu, se señalaron 6 ciudades de refugio, como Dios había ordenado, por ejemplo, en Números 35, 6 y 14. 3 ciudades en la tierra de Canaán, sedes en Galilea, en Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, Herbón en el monte de Judá, por ejemplo. 3 ciudades de refugio al este del Jordán, Beser al oriente de Jericó, en el desierto en la llanura de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Levitas están presentes aquí y el epílogo de Josué al final. Para los levitas se asignaron 48 ciudades alrededor de todo Israel. Es interesante el formato. Israel está al medio y los israelitas, ¿no? Siempre con este papel sacerdotal. No tenían tierra propia ellos, ya que el Señor Jehová era su porción. Antes de su muerte, Josué exhortó al pueblo en por lo menos 4 asuntos. Aquí tenemos la exhortación. Primero, a obedecer la ley de Moisés. Entonces, este es otro como Moisés, que en gran manera llama la atención. Aquí tenemos otro modelo. Hemos visto modelo en Moisés. Aquí tenemos otro modelo sin discusión, hermanos. La misma ilación. Josué había entendido de que no se trata de Moisés, se trata de Dios, se trata de la palabra de Dios. Por eso, obedecer la ley de Moisés, a no ser idólatras. Conocía bien que esta era la inclinación del corazón de los israelitas, como de todo ser humano, y precisó esto: no ser idólatras, a no mezclarse con los cananeos. La influencia de mezclarse sería poderosa en gran manera. Me parece que en este punto nuestro conocimiento es muy limitado, porque correspondemos a una cultura distinta por completo. Incluso nuestra forma de ver entre creyentes y no creyentes, por ejemplo, no
esa forma de aconsejar, no unáis en yugo desigual, y por ahí a veces tener una observación que no está mal, está bien, pero me parece que incluso en ese punto es limitado, es limitado. Si conocemos o conociéramos un poco más la cultura de los cananeos, cómo eran los cananeos, cómo vivían los cananeos, qué pensaban los cananeos, eso quizás nos ayudaría a comprender mejor por qué no debían mezclarse con los cananeos. Y bueno, la Biblia registra más tarde cómo da juicio a esto de esa desobediencia. Se mezclaron con cananeos y tenemos un sinfín de problemas. Nehemías, por ejemplo, enfrenta estos problemas, ¿no? Y luego amar al Señor por sobre todas las cosas. Muy bien, hermanos, algunos mapas aquí para tener una idea mejor de varias cosas. Canaán, solo la costa baja, luego a todo el territorio, aquí en el círculo, por ejemplo. En sí, Canaán es toda esta parte, ¿no? Que tenemos aquí. El reino de Israel que se nos dice, todo eso era Canaán, aquí. No es tan grande, por si acaso, ¿eh? No es tan grande. Palestina, aquí, o Israel también, ¿no es cierto? Aquí, Canaán, esta sección, y Palestina, ustedes pueden ver, Filistea, Gaza. La designación palestina la inventó el Imperio Romano, dijimos en la clase pasada. No viene del hebreo, es una corrupción de la palabra filistea o filistea, ¿no? Luego tenemos en este mapa, por ejemplo, para observar mejor, esto es Sinaí, todo este triángulo que vemos aquí, las rutas que tomaron los israelitas para llegar a la tierra prometida. Cades Barnea es el sur de la tierra prometida, Canaán, aquí, como podemos ver, y el reino de Israel. Muy bien, hasta ahí va con Josué. No lo hice lento, avancé un poco rápido porque ustedes ya investigaron también al respecto. Pero si tienen alguna pregunta, con gusto, hermanos, y si no, voy a entrar a lo que podemos seguir. Pero si tienen alguna pregunta, conversamos sobre eso, no hay ningún problema. ¿No hay preguntas? Ok. Si las hay, con confianza, hermanos. Muy bien, tenemos aquí Jueces y Ruth. Primero Jueces, periodo turbulento de transición, como lo llama Pablo Hoff, ¿no? Periodo turbulento de transición. Jueces, año 1385 a.C., unos 25 años después del cruce del pueblo por el río Jordán. Josué había muerto, su misión de liderar a Israel hacia la tierra de Canaán se había completado, llegó por fin, acabó, llegó a la meta, Israel se había establecido en la tierra prometida y la vasta mayoría de las tribus había ocupado la porción de tierra que le había tocado, con excepción de Dan, que estaba más al norte. Esto sí faltaba, según Jueces 18:1. Pero, ojo, estamos entonces 25 años después. Las condiciones prevalecientes en Israel, después de la muerte de Josué, hubo decadencia religiosa, política y social. Y uno podría preguntarse, ¿a razón de qué es que ahora no había capital política, no había rey, no había líder nacional, no había una autoridad central visible? Va cambiando el modelo. No tenemos a Moisés, tampoco a Josué. Ya no hay un líder que Dios levanta aquí de ese formato como Josué y como Moisés. Israel tuvo dificultades constantes entonces con las naciones vecinas que atacaban a la primera señal de debilidad. En conclusión, la naturaleza del libro Jueces viene dada por las condiciones prevalecientes que tenemos aquí. Nombre es Los Jueces, autor, periodo histórico que abarca y fecha de escritura. Podría ser Samuel, el autor, quizás. Periodo 1380 a.C., muerte de Josué, hasta el 1055 al final del periodo de Sansón. Aproximadamente 325 años de historia. Josué, 25 años.
Jueces, 325 años aproximadamente de historia. La fecha de escritura cercana al 1043 a.C. Tema central, reiteración de un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración de Israel por medio de los jueces, posterior a Josué y antes de la monarquía. Entonces, aquí aparece un círculo vicioso aparentemente interminable, hermanos. ¿En qué forma? Apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración. Bosquejo podría ser como el que tenemos aquí, también de 3 partes, historia y resumen, capítulo 1 al 3, historia selecta de las opresiones, 12 libertadores, capítulo 3 al 16, y el epílogo, corrupción social en la época de los jueces, capítulo 17 al capítulo 21, y luego resumen del contenido. Resumen del contenido, luego de narrar la conquista que hizo Judá, ayudado por la tribu de Simeón, tribus grandes, con grandes extensiones de terreno también, Simeón, conquistando a Adoni-Beset, el libro narra acerca de la victoria incompleta de las tribus. Primero, la victoria incompleta de las tribus, capítulo 1 al capítulo 2. El pueblo en general falló, según Jueces 1:19, 21 y Jueces 1:27 al 34. ¿Por qué razón Dios permitió que estos enemigos se quedaran morando en Canaán? Como castigo por su desobediencia y apostasía. Esa es la primera razón. Para probar su fidelidad, segundo, y para que todo Israel fuese entrenado para la guerra. Entre capítulo 2 al 3 encontramos estas respuestas. Luego de la muerte de Josué, entró otra generación que no conocía a Jehová y sirvieron a los Baales. Capítulo 2, versículo 10. Sería bueno, porque quiero mostrarles ahí algo muy importante dentro del capítulo 2 de Jueces. Si también ustedes pueden ir con su Biblia y mirar ahí conmigo, o si pudieran incluso marcar. Porque estamos hablando de otra generación que no conocía al Señor, y esta generación sirvieron a los Baales. Capítulo 2. El capítulo 2 del versículo 6, ojo con esto, y sobre todo el 10, versículo 6, o específicamente el versículo 10, precisa otra generación, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Ok, la primera parte que llamaríamos 2:10a, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esta es la segunda generación. Esta es la generación que viene desde Números 26. Cuando se censó al pueblo, de esa generación está hablando. ¿De acuerdo? Entonces, 2:10b, y se levantó después de ellos otra generación. Esta viene a ser, hermanos, si están anotando, por favor, la tercera generación de israelitas. Tercera generación. Y si quieren un poquito más, del versículo 8 hasta el verso 19 o hasta el verso 23, viene a ser el resumen prácticamente del libro de Jueces. Las causas y el propósito del libro de Jueces. En los capítulos 3 al 16 se nos habla de este ciclo constante de apostasía. Capítulos 3 al 16. Ahí encontramos entonces un ciclo constante de apostasía, por ejemplo, juicio, arrepentimiento y restauración de Israel por medio de los jueces. Y obviamente esto se suscitaba constantemente, porque hay una frase clave en el libro que se repite diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, según Jueces, la importancia del liderazgo en un pueblo, en una nación, hermanos, es fundamental. El liderazgo en la sociedad, el liderazgo en la familia, el liderazgo en la iglesia, en el ministerio, es fundamental, es clave. Muy bien.
Luego tenemos los 12 jueces, capítulos 3 al capítulo 16. Se empieza con el primer juez llamado Otoniel. El primer juez es Otoniel, capítulo 3, versos 5 al 11. Sigo yo así avanzando, hermanos. No me detengo en detalles porque en la investigación ustedes van a ir encontrando. Pero si quieren alguna cosa que podemos profundizar, avisen, por favor, ¿de acuerdo? Pero yo avanzo a manera de resumen todos estos temas, ¿no? Con Otoniel, entonces, encontramos aquí con el primer juez apostasía, matrimonios con gentiles y adoración a Baal. Estamos en Canaán y el dios de los cananitas es Baal, el macho, y Astarte es la hembra, ¿no es cierto? Ahí ya creían, por si acaso, en el matrimonio de los dioses. Conquistadores, Cusam Risataim, de Mesopotamia. Eso es lo que vemos en el capítulo 3. Cusam Risataim, de Mesopotamia. Tiempo Israel en esclavitud a él por 8 años. Cusam Risataim los dominó por 8 años. El liberador aquí es, o libertador, Otoniel, de la tribu de Judá, era el yerno de Caleb. ¿Ya? Yerno de Caleb, Otoniel, y él logró, con la ayuda del Señor, el poder del Señor, dar a su pueblo paz por 40 años. El segundo juez fue Ahod, capítulo 3, versos 15 al 30. Apostasía de Israel, cayeron en adoración de los ídolos. Y Josué precisó esto como Moisés, no a la idolatría. Pero bueno, el pueblo era bastante difícil. Conquistadores, Eglón, rey de Moab, ayudado por Amón y Amalek. Cuando llevamos nosotros exégesis de jueces en una clase que tuve en CETICA, me recuerdo bien algo tan gracioso de nuestro profesor, para no olvidarnos de Eglón, nos decía Eglón barrigón, porque dice el texto que Eglón era hombre grueso. Eso quiere decir que era gordo, era panzón. Interesante, ¿por qué nos habla la Biblia de hombre grueso? Porque el zurdo, era zurdo, Ahod, cuando lo mata, la doble hoja de su espada que él fabricó, filo por 2 lados, se metió todo, hermanos, con toda la empuñadura. Entonces ahí se logra entender, ok, ¿por qué precisa ahí el autor que era gordo, que era hombre grueso? Reina Valera dice hombre grueso, pero otras versiones dicen que era muy gordo. El rey de Moab, ayudado por Amón y Amalek. Tiempo, esclavitud por 18 años. El libertador Ahod de Benjamín mató a Eglón con un puñal utilizando su mano izquierda. Zurdo. Paz, 80 años. Él dio a su pueblo paz por 80 años. Luego tenemos al tercer juez, Samgar, capítulo 3, verso 31, apostasía, no se menciona. Conquistadores, los filisteos en esta ocasión, el tiempo, no se menciona el tiempo de la servidumbre. Libertador Samgar, hijo de Anat, utilizando una aguijada de bueyes que mató 600 filisteos. Óigame, eso se necesita llevar a la televisión, al cine. Eso es de película. Eso es de replay. ¿Cómo una persona con una aguijada va a matar 600 filisteos? Es grande, es bastante. A mí me impresiona porque una sola persona matando a 600 con esta herramienta no es otra cosa que mostrar el gran poder de Dios en capacidad. Paz no se menciona también en cuanto a Samgar. El cuarto juez, Débora y Barak, capítulos 4 al capítulo 5. Apostasía, volvieron a hacer lo malo, 4:1. Conquistadores, Jabín y Sísara. Son los conquistadores en esta ocasión. Tiempo, 20 años de servidumbre. Libertador, Débora, profetiza, nos dice ahí, interesante, ¿no? Israel tenía una mujer, por profetiza el pueblo iba a consultarla. Y Barak, que encabezó el ejército, y Barak reconoce que Débora es un personaje clave en todo este tema de la conquista.
Entonces, paz por 40 años. La historia es muy bonita, hermanos. Ustedes pueden tomar tiempo para leer estos 2 capítulos de Jueces 4 y 5, una historia muy maravillosa que encontramos ahí. Paz por 40 años. El quinto juez, Gedeón. Gedeón. Ya vamos llegando a nuestros personajes conocidos de la escuela dominical, ¿no es cierto? Gedeón, capítulo 6 al capítulo 8. Apostasía, los hijos de Israel hicieron lo malo. 6:1, conquistadores, los madianitas y los amalecitas. Madianitas y amalecitas. Tiempo, 7 años de servidumbre, el libertador Gedeón de la tribu de Manasés. Ajá. Paz con Gedeón, 40 años también. Paz por 40 años. Luego tenemos a Abimelech, capítulo 9. No era un juez con llamamiento divino, él era el hijo de Gedeón, era un asesino, mató 70 de sus hermanos, capítulo 9, verso 56. El menor de nombre Jotam escapó. Comenzó una guerra civil entonces asediando a Tebes, murió al caer sobre su cabeza una piedra de molino arrojada por una mujer desde la muralla de la ciudad de Tebes, la cual le rompió el cráneo y con vida aún pidió a su escudero que lo rematara para que no se dijera que una mujer lo mató. Con su muerte terminó la rebelión. Reinó por 3 años Abimelech. Luego tenemos al sexto juez, Tola, capítulo 10, 1 al 2, Tola. La tribu de Isaacar, Tola, vivió en Samir y juzgó a Israel por 23 años. No tenemos más información de Tola. Luego tenemos al séptimo juez, Jair de Galaad, de donde eran las 2 media tribus, juzgó 22 años, tuvo 30 hijos. Aquí sí, hermanos, no hay forma de imitarle, ¿eh? No hay forma de imitarle. 30 hijos y puso a cada uno como gobernantes de una ciudad. Obviamente un juez que tenemos aquí, pero con problemas serios, ¿no? Para tener una relación así. El octavo juez, Jefté, capítulo 10 al capítulo 12. Conquistadores, 6 naciones. Tiempo de servidumbre, 18 años. El juez es Jefté y dejó para Israel paz por 6 años. El noveno juez, Ibsán, 12, 8 al 10. Él era de Belén. Otra vez tuvo 30 hijos y este superó más. Y 30 hijas. En total tuvo 60 hijos. 30 hijos y 30 hijas. Juzgó por 10 años. El décimo juez, Elón de Zabulón, juzgó por 10 años. El 11º juez, Abdón, vivió en Efraín, hombre de riquezas, transportación por 70 miembros de su familia, juzgó por 8 años. Y llegamos así, hermanos, al juez Sansón, conocido por nosotros, Sansón, ¿no es cierto? El último, por supuesto, el número 12, capítulos 13 al capítulo 16 de Jueces. Apostasía, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Esta frase siempre se escucha en Jueces. Conquistadores, Dios los entregó a los filisteos. Tiempo, 40 años de servidumbre, el libertador Sansón de la tribu de Dan, una tribu pequeña. De ahí salió Sansón para dar libertad a su pueblo. Muy bien. La tercera parte, corrupción social en la época de los jueces, va aquí del capítulo 17 al capítulo 21. Lo que deja ver ahí los capítulos es que hay toda una confusión religiosa extrema. Aquí está el caso de Micaía. Cuidado con confundir aquí a Micaía. No es Miqueas. El nombre es Miqueas, por si acaso. Es lo mismo que el profeta, pero no es el profeta aquí. Es un profeta, Micaía no es un profeta aquí. Micaía es un personaje muy religioso que vive en algún lugar remoto de Efraín y tiene toda una confusión en el tema teológico. Micaía busca agradar a Dios, pero no tiene la preparación. No hay quien le instruya, no hay un profe para él. Él busca, tiene la intención de hacer lo mejor, pero no logra. Encontramos entonces ahí el caso de Micaía, un caso que demuestra cómo en el tiempo de los jueces
se necesitaba tanto la instrucción bíblico-teológica. También aparece confusión social en extremo, la concubina del levita, por ejemplo, todo un problema serio aquí, y luego la confusión política, guerra contra Benjamín a razón de lo que había sucedido con la concubina del levita. ¿Por qué guerra contra Benjamín? Porque fueron los benjaminitas que hicieron todo el terrible daño a la concubina del levita. En efecto, pues las demás tribus, se lanzaron para castigar a Benjamín. Por eso se menciona guerra contra Benjamín aquí. Lecciones aprendidas en el libro de Jueces en cuanto al carácter de Dios, la santidad y justicia en balance con su misericordia. Jueces 10, 10 al 16. Número 2, su fidelidad y verdad están en balance con nuestra responsabilidad de obedecerle. Las promesas que Dios dejó por medio de Moisés y Josué eran condicionadas a la obediencia de Israel. Josué es un libro de victoria con obediencia. Jueces es un libro de fracaso sin obediencia. En cuanto a la naturaleza humana, hermanos, vemos el carácter pecaminoso del hombre y lo que sucede cuando el hombre es ley por sí mismo. Jueces 17, 6 y 21, 25. Y aquí entramos ya a lo que es Ruth. Creo que no debemos hacer Ruth. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Cómo va hasta aquí? Vamos a dejar esto de Ruth. Hola, Raquel. ¿Cómo está, Raquel? ¿En qué lugar del mundo está Raquel ahora? No, ya estoy en Lima, ya Ya regresé. estás en Lima, ok. Ya regresé. Ajá. Sí, buenas noches a todos. Pastor, yo tenía una consulta. Estaba escuchando su resumen y veo de una cosa, los jueces son como que regionales, ¿no? Porque no es que gobernaban en todo, o sea, los jueces gobernaban como que en cada tribu o gobernaban en No, todas las tribus. ya no, cada tribu independiente. Debían Ya, ayudarse, eso fue el mandato, debían ayudarse. y entonces, una vez que Josué moría, Ajá. ¿quién se suponía que tendría que gobernar a Israel o tendría que ser simplemente una teocracia y ahí los sacerdotes son los que tendrían que tener un mayor papel? Al parecer era así, porque si vemos a la entrada Jueces, se dice ahí, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió, Judá subirá. Y no hay una respuesta del mismo formato de antes, Moisés, Josué, líderes personales, sino ahora el Señor dice, el liderazgo lo tomarán en cada tribu y cada tribu se hará responsable. Ahora no habrá un líder que los represente, que los anime. Ya tuvieron dos y tuvieron de lo mejor. Ahora toca aprender, toca practicar en cada tribu. Entonces, Raquel, a tu observación, y ya no va con ningún líder. Pero eso no significa que recién sea una especie de teocracia. La teocracia ya venía dándose desde Moisés, por ejemplo, ¿no? La forma de guiar, todo eso. Y aquí el deseo de Dios al parecer fue que cada tribu ya se administre bien, pero está la pauta, no deben abandonar a sus hermanos, deben apoyarse los unos a los otros. ¿Sí? Gracias. Ok, sí. Sí, hermanos. Profesor, una consulta. Guillermo. Si los jueces eran regionales, pero cuando se menciona que hubo paz en Israel durante 40, 80 años, digamos, esa paz alcanzaba todo Israel en general. No, eso era solamente donde este personaje estaba afectando, sino que se hace una mención general. Por ejemplo, si el problema era donde estaba Sansón, Dan, entonces ahí estaban atentando los filisteos, ¿no? Entonces, lo que se quiere decir es, afectaba a las demás tribus en alguna medida, pero no vemos a las demás tribus organizándose para atacar a los filisteos, que hubiera sido lo más correcto. Entonces, era un más regional, más personalizado, y Dios levantando un líder propiamente para ellos. Se generaliza con el nombre de Israel. No era el extenso Israel que tenemos ahí con las 12 tribus, que estaban subyugados todas las tribus a los filisteos, o por ejemplo como el caso de Eglón que mencioné, ¿no? El rey de Moab. Era en sí a su tribu,
a su tribu del líder. Eso, con respecto a lo que pregunta Guillermo, hay una nota en el libro de SHB, ¿no? Donde menciona acerca de cuánto periodo duró el tiempo los jueces, ¿no? Y hay un enfoque que dice que, más o menos lo que usted dice, que eran regionales, ¿no? Pero dice, debemos rechazar la idea de que los jueces surgieron para hacer frente a situaciones de índole más o menos regional, dice. En tal caso, el periodo de reposo de una región pudo haber coincidido con el periodo de opresión de otra, justamente lo que le mencionaba sobre si era la paz reinaba en todo Israel o solamente en esa región, mientras en paralelo, ¿no? Otra región podría estar pasando otros tiempos, ¿no? Sí, sí. Excelente, excelente ese aporte, hermano Jesús. LHB, ¿no? Sí, sí, sí. No es secuencial aquí, sino paralelo. Muy bien, hermanos. Por aquí. Hermano David, buenas noches. Julio. Dale, Julio, claro. En el libro de Jueces también vemos, bueno, una historia también que tiene varias interpretaciones, el tema de Jefté. Y incluso ahí, él también es un juez, ¿verdad? Claro. ¿O no? Jefté, sí. Sí, sí, lo hemos mencionado. Él es el número, ¿qué? 10, creo, o 11. Sí, es un juez. Y ahí, por ejemplo, este tema que él hace una especie de promesa y justo su propia hija es la que sale al encuentro. Bueno, se han hecho varias interpretaciones de ello, hay varias posiciones con respecto a, incluso hasta hay mensajes que se han espiritualizado, diciendo lo que tú cumples a Dios tienes que prometer. Pero era eso en realidad, que no tenía otra alternativa a Jefté. Eso quería consultarlo, preguntarle. El autor nos cuenta de varios de estos jueces con la intención de mostrar cómo Dios en su gracia obró a favor de su pueblo, usando estos personajes por pura gracia. Varios de estos personajes ni siquiera reunían las cualidades según nuestra perspectiva espiritual, moral, ética. A varios de estos nosotros no los pondríamos líderes de nuestras congregaciones. Jefté, hermanos, es un hombre que se levanta impetuoso, pero no puede haber hombre más imprudente que Jefté. La narrativa que deja ver el autor, no sabemos si es Samuel o quién, sí precisa el aspecto narrativo literal, no está diciendo otra cosa. Incluso la misma chica, la hija, se retira a lamentar su condición hasta el día que llegue su muerte. Y eso no es algo que se está contando fuera de una narrativa, está ahí con la historia pegada. O sea, no hay forma de sacar eso a un contexto distinto para decir que quizás aquí hay simbolismo, alegoría o no fue así. No, no. Eso es todo literal, narrativo. La estructura y todo eso. La historia misma. Entonces eso significa que sí, cumplió Jefté lo que dijo porque hizo un voto. Podría haber mejorado, podría haber cambiado, seguro, como podría haber evitado la imprudencia con la que se lanzaba. Hay que recordar también que Jefté era un tipo bastante desordenado, nos cuenta la narrativa, viene de un lugar donde le están suplicando el apoyo más bien para que los salve porque antes había sido rechazado Jefté. Entonces, muy imprudente, hermano Julio. Dios obra en su gracia para salvar a su pueblo por la fuerza, por el poder de esta persona, por la capacidad donde el Señor obra en este hombre valiente, pero él no tiene un buen corazón, como Gedeón, por si acaso, ¿eh? Como Gedeón. Gedeón, Jerubal, Gedeón termina, el final de Gedeón es triste. Igual, él termina creando
todo un aspecto idolátrico que trae problemas serios a llegar. Entonces, así también Gedeón, ¿no? La realidad que acompaña ahí es imprudencia, falta de sabiduría, un tipo desordenado. Y Dios obró en su gracia para liberar a su pueblo. Claro, le preguntaba porque justo esta narrativa en algunas predicaciones daba lugar primero a enfocarle como una especie de prueba de fidelidad. Dios probó a Jefté con su propia hija a ver si él podía cumplir lo que había declarado. Por otro lado, también se utiliza como para decir, como usted mencionaba, no estaban tan calificados y como a veces dice, bueno, mire, Dios utiliza, no hay obstáculo para que Dios utilice y Dios utiliza hasta una piedra y etc. Entonces, a veces como una especie de justificar también algunas debilidades, decirlo así, o algunas deficiencias de uno. Y bueno, dice, bueno, Dios nos utiliza. Entonces, ¿por qué poner límites a la mano de Dios, a la obra de Dios? Y se deja a veces tener líderes que puedan ir por ese lado desordenado. Por eso le mencionaba. Sí, me pareciera un poquito forzada una prédica así. Ahora, no todos los jueces están en la misma condición espiritual. No. Hay jueces que sí fueron fieles, actúan mejor, pero hay jueces que no. Tenemos una variedad. Por ejemplo, la profetisa Débora es impresionante como mujer, su carácter, su consagración, y que el comandante del ejército se dé cuenta, no voy si tú no vas conmigo. No es que era cobarde. En esa cultura, hermanos, hay que entender, no es nuestra cultura. En esa cultura era fuerte que una mujer le tenga que enseñar algo a un varón. Era fuerte. Era fuerte para aquel tipo que se le rompió el cráneo, que no se diga que una mujer lo mató. Fuerte, ¿no? Entonces es otro el contexto. Para que este comandante haya reconocido a esta profetisa es por el aspecto espiritual. Se daba cuenta que Dios estaba con él. Y yo quiero ir con Dios a esta batalla. No puedo atreverme solo. Algunos predicadores dicen, cobarde este tipo, comandante. No, a esas alturas, un general, un comandante, no se puede hablar de ninguna cobardía, hermanos. Estos tipos estaban entrenados, vivían pensando en la guerra, vivían todo el tiempo en conquista. No es como nosotros, nuestro mundo es completamente abismal, distinto. En aquel entonces, los varoncitos que llegaban a los 20 años estaban listos, cualquier momento morimos. Es un contexto de guerra, contexto de vida o muerte. Ellos no estaban pensando, bueno, voy a ir a UCEL y voy a estudiar, o voy a ir a CTV y voy a estudiar, bueno, quiero un doctorado en teología, qué chévere, voy a ir a la universidad. Nada de eso se les ocurría a ellos. ¿Cómo puedo ser mejor con la espada, con la lanza? Quiero salvar a mi patria y el Señor nos dé la victoria. Esa era su mente, porque estaban en constante batallas. Distinto su mundo. Hay entonces jueces aquí que son distintos de otros. El grupo de 12 es un grupo variado, donde hay aspectos espirituales, morales, la gracia de Dios, el aspecto teológico. Por ejemplo, la tarea que ustedes van a entregar el domingo tiene que ver eso, ¿no? Resaltar cualidades del líder juez que ustedes escojan, sobre todo aspectos teológicos ahí. Entonces, hermano Julio, sí, yo te agradezco, tu pregunta es espectacular. Deja ver cómo a veces la predicación se hace muy forzada con uno de estos 12 libertadores que tenemos ahí. Sí, pues hermano, y por ejemplo, y le decía porque a veces descontextualizamos, tratamos el tema de los de libros históricos y vamos y empezamos a hacer todo una doctrina a veces y esto a veces altera porque generalmente jueces se cogen para hablar de liderazgo,
perseverancia, de la fidelidad, de la fortaleza que debe tener, resaltando al hombre y no al obrar de Dios, como usted mencionaba, la misericordia de Dios, porque ahí no tiene, si bien es cierto, aquellos personajes se narra que han logrado una y otra cosa, pero detrás de ello está Dios quien despierta, quien los despierta, quien les da la fortaleza, como a Gedeón. Gedeón era una persona de la tribu de Manasés que menciona para hablar su carencia o su temor y la estima que se tenía para verse que no podía enfrentarlo a aquellos pueblos que venían a saquearlos, a amedrentarlos. Pero Sí. mirando, por ejemplo, Sansón, mucho se habla de su fuerza, pero creo que más de la fuerza era ver la debilidad que hay en el hombre. Una debilidad que se ve un poco más, creo yo, más en detalle que en David, porque en David ya se ve ese afloramiento, pero en Sansón se ve como un hombre tan fuerte, es tan débil en los sentimientos y en las emociones, y eso obviamente siempre nos lleva a pensar bastante sobre cuán expuestos podemos estar cuando podemos alejarnos del Señor. Eso Sí, es lo que quería aportar. porque sí, todo el tiempo que uno puede leer a Sansón lo va a ver inestable, muy inestable Sansón. Sí, sí. Eh, Hermanos, el estudio de estos líderes de jueces también nos lleva a tener una mente amplia en cuanto a lo providencial y soberano de Dios. No se incomoden cuando digo esto, por favor. En un sentido está bien, es correcto nuestra estructura teológica de que Dios usa a santos y Dios usa a consagrados. No está mal. Eso debe ser así. Y en nuestra parte debe ser así. Además, cuando leemos a Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se precisa eso, sin discusión alguna. Pero a la vez tenemos que tener una estructura teológica un poquito más amplia también, que rebase fronteras. Porque siendo leales con la historia bíblica, Dios ha usado incluso a paganos. Ciro es un pagano, no se registra que se convirtió. Y se usa el mismo término que se le da al Mesías en el Nuevo Testamento. Mi ungido, mi pastor. En otras palabras, esto va a dar comezón de cerebro cuando digo, tenemos ahí un Mesías gentil. Un Mesías gentil. ¿Y quién lo anuncia? Isaías, 200 años antes. Hay que tener ahí, ¿no? Una cosa es en cuanto dependa de mi vida, de mí, muy consagrado, muy dedicado a la santidad, sin titubeo alguno, sin coqueteo con el pecado, bien centrado, bien ordenado, pero a la vez abierto con que Dios puede obrar de miles de formas, obrar con gente que no necesariamente es consagrada. Así que Dios puede obrar en inestables también, hermanos. No solamente en gente estable, definida, sino en otros también. A veces nos dejará una interrogante. ¿Cómo lo hace? Es que Dios es soberano, Dios es poderoso. Recuerden que aquel engañador que deshonró a su padre, hermanos, engañó a su padre, Jacob, patriarca, engañó a su padre, Isaac. Eso no es cosa simple. A ver, si hoy día alguien hace eso en la iglesia, disciplina hasta la muerte, excomulgar. Negó a su padre y en la huida el Señor se le presenta, el Señor se le revela. ¿Ah? Y no se le revela para llamarle la atención, ¿por qué engañaste a tu padre? Eso lo aprenderá él cuando se encuentra con otro que le supera, Labán. Labán es el diablo, hermanos, un engañador de primera y que no se arrepiente por nada. Jacob le queda chico a Labán en Padán Aram, ¿no? Donde aprende, donde se da cuenta. Incluso es un poco triste lo que voy a decir cuando sus propios hijos le engañan en cuanto a José. Un animal salvaje lo mató. Noten cómo a Jacob le acompaña casi hasta el final de sus días las consecuencias del engaño. Ya, ok. Pero Dios se le reveló a él. A usted y a mí, ¿no?
Ya, quizás estamos diciendo, ay caramba, el profe piensa que nosotros somos superiores a Jacob, pero hago el ejemplo con José. No hay ni un texto bíblico que diga que Dios se le reveló a José como a Jacob, como a Isaac y como a Abraham. Nada. Pero los sueños, pero una cosa es los sueños. No fue una revelación directa, fueron sueños que él todavía los empezará a reconocer como cumplimiento después de 13 años, no antes. Pero no hay un texto bíblico que Dios haya hablado con José, como habló con Jacob, con Abraham, por ejemplo. Y qué tremendo. ¿Quién es grande ahí? José. José es mucho más grande que Jacob. Pero no tuvo una revelación directa, hermanos. ¿Ah? Con esto yo hago ese ejemplo, ¿no? Dios va a obrar conforme a sus planes y como Él quiere de manera soberana, providencial, en quien quiera. Incluso las circunstancias más difíciles están siendo parte de su plan. No para hacer daño, sino para construir, para engrandecer, para mejorar. Eso podría decirse, hermano, con el caso de Jeroboam, el siervo que estaba ahí, que no tenía nada que ver, y cómo es que Dios le da a él parte justamente en el reinado, y haciéndole a un lado a David, y diré a su hijo Robán. Y ahí se ve pues que tuvo la oportunidad Jeroboam, Sí. pero no lo aprovechó. No. El No, temor no. de que, el temor y la desconfianza de que el pueblo podría más abogar por Roboam que por él. Sí. El primero que introdujo idolatría a Israel de manera oficial, Jeroboam. Pero hay que recordar también, ¿no? Exiliado por Salomón. Salomón lo quería matar porque Jeroboam era el clon de Salomón, por si acaso. Era un tipo como Salomón. Y se exilió en Egipto. Cuando regresa, hermanos, lo primero que hace es, cuando lo ponen rey, inteligente el tipo, muy hábil, una capacidad impresionante. Se nota que en Egipto él no estaba paseando, conociendo las pirámides nomás. Él estaba aprendiendo de cómo se gobierna. Porque dijo, estos israelitas me han elegido ahora, pero en cualquier momento se vuelven al sur, porque ahí está el templo de Salomón. Miren, israelitas, ahí en Betel ya tienen un templo, les fabricó un santuario. Y al norte, en Dan, les fabricó otro santuario. Y ahí les puso el becerro, dioses egipcios. Primer idólatra. Hábil, como dice Julio, el Señor le dio la oportunidad, pero no canalizó todo esto de manera espiritual, correcta, como debería ser, sino llevó a Israel a la idolatría. Llevar a una nación a la idolatría es perderla, hundirla, en otras palabras. Hermanos, hay bastante entonces que aprender del libro de los jueces, que Dios les dé sabiduría e inteligencia, y vuelvo a repetir, siempre un ladito de la mente y el corazón con mayor apertura a entender de las tantas maneras en que Dios puede obrar para sus planes. Pero con esto yo no estoy diciendo de que en esas maneras entran aspectos que niegan la verdad de Dios. No estoy diciendo eso. O sea, aquí cuando yo hablo de que Dios puede obrar por un pagano, por ejemplo, tenemos en la Biblia ejemplos. Pero yo no estoy diciendo en las tantas formas de algo que vaya en contra de la doctrina o que no tenga un apoyo bíblico para ver una u otra cosa, ¿no? Porque esto, lo que estoy diciendo, también uno puede quizás llevarlo allá, mira, esto sucedió, y es las tantas formas de obrar de Dios o lo que llaman del Espíritu Santo. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Tiene que haber filtro bíblico, sustento bíblico. Muy bien, hermanos. Muy bien. ¿Hay Yo algo más? quisiera, Sí. solamente Hermano Jaime. quisiera agregar algo respecto de cuán fructífera realmente nos resulta este tema, y sobre todo en esta oportunidad, en esta noche, y que después de que cada uno de nosotros ha emitido su opinión al respecto, como decir hermano Julio, hermano Jesús, y casi todos
hemos coincidido y hemos tratado de un poco enfatizar cómo es que Dios opera, no exactamente en lo que usted también hacía referencia, en que busca siempre lo santo, lo puro, lo agradable, y no es posible que Dios pueda hacer tal o cual cosa, ¿no? Y vemos que aquí, en diferentes circunstancias, vemos cómo Dios habla, y justamente me alegra mucho porque nos lleva a una reflexión, a reflexionar. Por ejemplo, en el caso de Jefté y su hija, se habla aquí, por ejemplo, que de repente fue un impulso que lo llevó a decir así. Entonces, pues, aprendamos de eso como para ser un poco más cautos y más prudentes cuando queremos decir algo, ¿no? Que nos puede llevar de repente a algo que es muy problemático. Y justamente también, y con esto termino, todos estos puntos de vista que hemos expuesto en esta noche, nos hablan pues de cómo Dios es tan soberano, tan trascendente, que Él hace de acuerdo a su voluntad, y aún cuando nosotros lo veamos un poco raro, un poco difícil, no es posible que Dios haga eso, pero la Biblia nos muestra una serie de sucesos en los cuales pues Dios nos muestra que Él hace su voluntad y todo lo que Él hace, dice, nos ayuda a bien, ¿verdad? Y eso es lo que realmente me siento muy edificado con la participación de mis compañeros y de su ayuda, profesor, en este tema muy interesante, por cierto. Muy interesante. Sí. Y bueno, es rápido que pasamos porque es libros históricos, hay mucho más todavía, pero animo en el tiempo que ustedes puedan invertir en otro momento, estudien jueces. Hay un curso muy bonito que se puede tomar en cualquier momento, exégesis de jueces. Ahí se trata mejor todos estos detalles a profundidad y ayuda. O por su cuenta, hermanos, investigar al respecto, ¿no? Que ayudará mucho. Jueces es más interesante que Josué, por si acaso. No estoy categorizando, ¿no? Que no valga, ambas es palabra de Dios, pero Jueces es bastante interesante, tiene varias cosas, una dinámica tremenda y nos lleva a entender cómo el pueblo se está asentando en aquello que tanto anhelaron. Ojalá me equivoque. Tanto anhelaron con muchas expectativas, pero al pisar tierra de Canaán se desconfiguraron tan pronto. Y me lleva a pensar cuántos líderes de iglesias tienen mucha expectativa en el Señor, en el ministerio, pero en el proceso lo van perdiendo. Lo van perdiendo, hermanos. No se debería perder. Se debería cultivar e incentivar. Y aquí creo cabe mucho nuestros amigos creyentes que pueden ayudarnos, animarnos. Oye, Guillermo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tenías tanto anhelo de hacer esto, lo otro en el Señor. ¿Cómo va? ¿Lograste? Y ayuda a Guillermo a volver, ¿no? ¿Verdad? Yo tenía tanto esto en el ministerio y ahora nada, estoy más por otro lado. Así. ¿Cómo vas? Me contaste una vez que tú querías esto, lo otro. Esas son las formas que puede ayudarnos en nuestra amistad cristiana, hermanos. Muy bien, que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Nos hemos pasado un poquito, pero creo no por gusto, sino estamos aprendiendo. Ahora estamos casi al día, ¿no es cierto? Estamos ya puestos al día. Voy a tratar de hablar de Ruth la próxima semana. No tan corrido, porque ya encajamos y ahí podemos compartir un poco más al respecto. Que el Señor les bendiga. Una vez más, no se olviden de fechas. Estén al tanto con su sumario de fechas. Bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bendiciones, Buenas gracias, noches, profesor. compañeros. Nos vemos, compañeros. Cuídense. Chao, ánimo. Gracias, Gracias, profesor. buenas noches. Bendiga.